Volvemos a los periodistas en esta tarde del 1 de junio de 2025. Sí, no le regatemos el calificativo de histórico a este día. Y claro, la jornada electoral que todavía en algunos estados de la República continúa por el cambio de horario, está en curso. Y el día de hoy queremos darle la bienvenida y agradecerles naturalmente a dos colegas periodistas, a Alina Duarte y a Epigmenio Ibarra, que pues han sido protagonistas no solamente hoy como ciudadanos de ir a votar, estuvieron en la organización también y en la sacudimiento de dos consultas fundamentales: la revocación de mandatos y la consulta sobre los expresidentes en 2021 y 2022. Bienvenidos. Gracias, Álvaro. No, Gracias, Alejandro. Gracias por estar aquí. Yo me gustaría mucho que explicaran, tenemos como una línea que es la recurrente, que es, si es la primera elección de este poder en 200 años de México independiente, eso sería suficiente. Pero hay otros elementos que son importantes para hacer de esta jornada una jornada histórica. ¿Qué piensas, Alina? Bueno, yo creo que eso, se está haciendo historia, ¿no? Y eso ya estará escrito en la historia, así como cuando uno busca la historia mínima del Poder Judicial en el país y se remonta después a la Constitución de 1824, a la inspiración en otros tipos de justicia, a la inspiración de la Revolución Francesa, de la Revolución en Estados Unidos. Todo ese tipo de cosas ya están el día de hoy. Hoy la gente sale a votar, creo que convencida del proceso que duró los últimos años, sobre todo en el debate público que está sobre la mesa. Pero yo creo que también hay que poner sobre la mesa el nivel de debate público que se ha generado, ¿no? Es decir, hoy no estamos hablando en lo abstracto de justicia como un concepto que viene en la RAE. Estamos hablando de que vamos a elegir al juez que si uno se pelea con el marido, la va a defender, con el juez que si se pelea con el patrón, va a ir a defender, ¿no?, los derechos laborales. Es una justicia tangible, abstracta, que además nos convoca, sobre todo después de los últimos años, de estar yendo a las urnas todo el tiempo. Pero además lo que se genera en este debate, a mí me costó un montón y me pareció maravilloso este ejercicio de revisar nombres, apellidos, ponerle nombre a la justicia o a las injusticias, ¿no? También, y ver a la gente debatiendo sus acordeones, debatiendo sus... A mí me parece que es un momento de quiebre, que esto lo único que tendría que llevarnos es a debatirlo cada vez más, porque el hecho de haber votado históricamente también por partidos no significa que había un conocimiento pleno de quiénes eran quienes estaban en la urna. Entonces, bueno, a mí me parece que es histórico, maravilloso. Hay historias bellísimas de cómo la gente cruzó la frontera de Estados Unidos hoy a votar en Baja California, ¿no? Una historia brutal, las urnas, esa esperanza y obviamente el regreso del presidente López Obrador, pues también hace que las últimas horas sean con un cierre bastante potente. Epigmenio. Mira, retomo lo que decía Álvaro. No hay que regatearle el término histórico. Y voy más allá. La izquierda en el mundo ha sido tacaña con López Obrador, con Claudia Sheinbaum y con lo que sucede en México. Y hoy se produjo una revolución dentro de la revolución que ya está en marcha. Hace mucho tiempo, cuando le hice las entrevistas a López Obrador en Palacio, le dije, transformación es un eufemismo, y me dijo, toda transformación es una revolución. Hoy en México, hoy en este país, somos el ejemplo de los movimientos de izquierda en el mundo. No porque sea la revolución posible, sino porque es la revolución deseable, la que se produce en paz, democráticamente y con libertad. Y dentro de esta revolución se produce un cambio sustantivo que ensancha el horizonte de la democracia, la libertad y la justicia en nuestro país y en el mundo. Hoy somos ejemplo para el mundo. Hoy. Hayan votado cuantos hayan votado. Porque era una primera elección, un ejercicio extraordinario de reflexión colectiva. El voto siempre es un acto muy individual. En este caso concreto,
se volvió una reflexión familiar en las redes, entre amigos, comunitaria. Es un ejercicio extraordinario de democracia abierta, en donde nos dimos de topes con las boletas, con el proceso. Pues bueno. Híjole, aquí hay un color y no me fijé, aquí hay otro. Y entonces yo dije, pongo mi número y subrayo el nombre. Correcto. Y me tardé. Y Verónica decía, la boleta, pero no, Verónica no importa, fuera diciéndote, tardaste muchísimo. Pues sí, pero a los 73 años me siento pionero. Sí. Soy como un descubridor que pone por primera vez el pie en un territorio no explorado. Así somos todos. Y en la calle, hoy la gente venía caminando y me hacía así. El dedito. Y a un hombre le dije, a un hombre de mi edad le dije, ¿cómo ve que nos tocó? Qué extraordinario. No hay que regatearle el término. Esto es histórico, es ejemplar y es un precedente para el mundo. Y paradójicamente quien no está regateando eso son el continente entero, que está volteando a ver producto de fraudes judiciales, del uso faccioso del Poder Judicial, los que están atentísimos. Y vinieron a ver las elecciones. Y López Obrador aparece, porque tenía que aparecer, pero no porque lo forzaron. Aparece porque salió a votar, dijo 3 cosas y se fue a encerrar. Como él dijo desde el día 1. Me voy a retirar, porque parte del ejercicio democrático sin precedentes de esta revolución es que sus dirigentes, terminado su encargo, desaparecen. Es muy relevante, evidentemente, para México y para el mundo, la jornada electoral del día de hoy. Después de pasar muchas vicisitudes este proceso, de enfrentar un sabotaje, no solamente una campaña de denostación, que todavía el día de hoy, en las calles, en el Paseo de la Reforma, ha sido calificada la reforma y la jornada electoral de una farsa y de un acto de vía al comunismo. O sea, hay mexicanos que dicen que vivimos en una dictadura y están marchando contra la dictadura. Y están inclusive, esos mismos que marchan, que dicen que vivimos en una dictadura, están construyendo una nueva fuerza política. ¿Qué representa eso también? A mí me parece que el proceso que estamos viviendo hoy, yo no quiero minimizar lo que ha pasado en América Latina 20 años y las diferencias que hoy México tiene, y esto que estamos viviendo el día de hoy es definitivamente un parteaguas. Veíamos procesos de transformación, sobre todo profundamente verticales, en donde simplemente se le relega un proceso de votación a las personas, pero no hay un proceso de debate, de politización, de vías de participación real, y eso generó que no hubiese un relevo de las izquierdas dentro de América Latina, generó que hubiese que priorizaran la división interna por sobre el proyecto nacional. Y ahora lo que se está haciendo es acabar y poner a debate al menos todas las estructuras que venían enquistándose desde al menos el último siglo, ¿no? Es decir, el Poder Judicial, incluso, por ejemplo, ahora en la Cancillería, con el Servicio Exterior, que también pues había venido estando ahí, ¿no? El tema de la democratización dentro del Poder Legislativo, el tema de las consultas, el referéndum revocatorio, y esto no lo habíamos visto en América Latina, porque la impronta era salir definitivamente a las urnas cada cierto tiempo y no convertirse en un sujeto político dentro de las transformaciones. Y hoy lo que estamos viendo en México es, pues eso, el debate popular de absolutamente todo, en donde la derecha, sin un proyecto que realmente esté anclado en un proyecto de masas, es un proyecto que está dentro de las redes sociales, que está en Twitter fundamentalmente, ¿no? Y casi exclusivamente, salen en completa libertad a decir cualquier sandez que se les pueda ocurrir, ¿no? Sin legitimidad, legalidad. Sí, hay mucha rabia. Sí, claro, pero ese enojo sigue, digamos, yo no quisiera minimizar también de lo que son capaces, especialmente porque acaba de llegar un boina verde a la Embajada de Estados Unidos, que es experto y Pigmeño lo conocerá bastante mejor, ¿no? Experto en los escuadrones de la muerte en El Salvador, que viene de implementar toda esta política
pues bukeliana, de terror absoluto en El Salvador, y que viene y se reúne con Verástegui, ¿no? No necesariamente tal vez con la marea rosa, pero no hay que minimizar también que se siguen articulando, que siguen utilizando, pero están desesperados, porque uno de los grandes bastiones que había tenido la derecha durante los últimos 20 años en América Latina para derrocar impunemente presidentes, para mantener a sus liderazgos en el exilio, muchos de esos procesos están exiliados hoy en México, era el Poder Judicial. Entonces, claro que hay una envidia, hay una derecha que electoralmente está ahí contra las cuerdas, pero que tampoco hay que minimizar, ¿no? Hoy estamos dándole ahí un giro al Poder Judicial, pero esto sigue planeando cuanta cosa sea posible. El Poder Judicial ha servido en la mayoría de los países como una de las patas de los caballos de golpes de Estado, ¿no? Es una de las patas fundamentales para cualquier golpe de Estado, el Poder Judicial, no solamente en los golpes duros, sino en los golpes blandos. Es una pata fundamental. Yo cuando veo el hecho de que hace 30 años un individuo decidió a los ministros de la Corte y ahora sea 1 millón de personas que haya votado o 10 millones de personas que hayan votado, es un montón frente a un individuo que lo decidió. Me pregunto, ¿de dónde viene el maltrato, digamos, a la izquierda mexicana desde las otras izquierdas en el mundo de Epigmenio? De la no valoración de la profundidad del proceso y de los orígenes de López Obrador. Yo digo que hoy en este país basta con ser decente para ser revolucionario. No necesitas tener el corazón tatuado con rojo, ni ser proletario, ni ser estudiante, porque López Obrador entendió que la amplitud era necesaria y porque este movimiento se parece al país y no el país al movimiento. ¿Qué tenemos enfrente para volver con la derecha? Una derecha patética. Y peor todavía, una élite informativa, mediática, aún más patética e irrelevante. Todos sus argumentos están sacados del manual del anticomunismo más rancio. Hablan como si estuviéramos en los 60s. O sea, hoy marcharon contra el comunismo, ya no existe. El comunismo no existe, pero ellos están obsesionados con que vamos a ser comunistas. No tienen idea. No tienen idea. Krause, por Dios. Puso 4 mandamientos, le faltan 6. No desearás la mujer de tu prójimo. Sí, pero el hombre del mesianismo se invistió a sí mismo en Mesías y bajó con las tablas de la ley y nos recetó 6. Y Claudio X González dijo el comunismo y Aguilar Camín. Te habla de la crisis de una élite intelectual y mediática que ha perdido relevancia. No les queda más que la rabia. Y quien está rabioso no piensa. Y salen a decir que la democracia ha muerto, dijo Riva Palacios, rimbombante y telenovelero, morirá la democracia el domingo. ¿Quién la va a matar? El pueblo votando. Órale. ¡Qué asesinato! Ellos mataron a la República. Ellos consideraban a la República un botín y el Poder Judicial era su último bastión, porque no solamente dan golpes, detienen procesos. Vamos a un corte rapidísimo porque vamos a seguir conversando con Alina Duarte y con Epigmenio Ibarra, así que siéntese, acomódese, tiene chance de servirse algo. Volvemos. Agua. Agua. Ya se acabó agua. la ley.
Volvemos a los periodistas esta tarde aquí en Canal 11. Gracias a usted por acompañarnos en su hogar. Nos ve a través de televisión abierta o si nos ve también a través de las redes sociales. Se lo agradecemos mucho. Bueno, en 2021 hubo un proceso de consulta sobre los expresidentes. Hubo alrededor de 6.6 millones de mexicanos que respondieron al llamado. Al año siguiente, bueno, en 2021 veníamos saliendo de la pandemia. En el 2022 hay una consulta de revocación de mandato y hay una participación de alrededor de 16 millones, poco menos de 16 millones de mexicanos. ¿Qué participación en esta primera elección de juzgadores puede ser calificada como positiva, o si lo podemos medir como exitoso? Bueno, yo creo que hoy, a diferencia de otros procesos en donde se tiene claro, ¿no?, de dónde surge, no se tiene claro de dónde surge el sistema presidencialista, la democracia que hoy ostentamos, hoy sí hay un recuento de cómo llegamos hasta aquí y creo que el proceso es profundamente legítimo, ¿no?, independientemente de la participación que hay que poner sobre la mesa. Primero hubo un silencio y complicidad de los medios de comunicación, fue hasta el último minuto cuando llamaron a este boicot. Hubo, pues de nuevo, una parálisis dentro de un Instituto Nacional Electoral que pues al final se vuelve cada vez más un obstáculo dentro de todos estos procesos y en todos los que enumeraste, no solamente en este proceso judicial. Lo hicieron con el juicio expresidentes, lo hicieron con el referéndum revocatorio, nos denunciaron a Epigmenio y a mí por estar participando y hacer su trabajo, lo que es lo que tuvimos que ir a comparecer ante el INE, ¿no?, por participar, ¿no?, en difundir ese tipo. Entonces, hoy es un obstáculo. Entonces, llegamos hoy con una plena conciencia de que se logró, y habría que hacer también el recuento de los daños, ¿no? Se especuló, se debatió mucho en torno si necesitábamos ciertos votos o no, se logró el plan C, se logró la reforma al Poder Judicial y ese debate hoy se concreta en las urnas. Yo creo que tiene que haber mucha más accesibilidad, yo creo que la gente hoy es innegable que no solamente apoya a esta actual administración, sino que ve positivo también este proceso. Entonces, yo en general, la verdad es que con la participación, con los testimonios, con la gente yendo a las urnas, yo honestamente estoy muy, muy contenta con lo que se vivió el día de hoy y sobre todo también en escena internacional no saben el impacto que esto puede tener. En Argentina son 3 señores vitalicios los que deciden la justicia y esos señores son los que deciden que Cristina Fernández de Kirchner ya no va a poder participar nunca más en nada absolutamente en la vida en Argentina. Mientras nosotros estamos saliendo eso, a ver los jueces locales, electorales, ¿no? Entonces yo creo que positivo ya es. No sé qué diga Pime. Sí, es un proceso pedagógico. Hemos venido aprendiendo. Es decir, en 18 fue una primera elección libre y auténtica, como lo establece la Constitución. En el 25, en el 24, y vimos crecer los votos. La consulta fue una cosa. Primero fueron las firmas, luego fue los votos. Pero teníamos ahí un adversario formidable. López Obrador dijo, yo no voy a votar. Exacto. Yo no estoy de acuerdo. Sí. Compañeros del movimiento me decían, ¿qué no oyes al presidente? Sí, sí lo escucho. Él está diciendo, yo no voy a votar, háganlo ustedes. Y lo hicimos. En este caso, hoy salió y le echó un empujón. ¿Hoy? Le echó un empujón a la votación. ¿Tuvo un efecto para que las personas que habían decidido no votar fueran a la urna? Él tiene un sentido de lo simbólico muy atinado. Sí. Y de la hora y del momento. Y lo hizo cuando tenía que hacerlo, para empujar. Y yo creo que eso hizo que las urnas en la tarde, también los mexicanos votan en las últimas horas. Siempre las últimas horas son las que registran mayor afluencia. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué es victoria? La elección. ¿Qué sería una victoria consumada? Un alto número de votantes. ¿Cuál es el alto número de votantes? No lo sé.
Esperemos los resultados. ¿Qué es victoria? La sensación en la calle, el ejemplo al mundo y un hecho contundente. A partir de hoy hay un precedente. Hoy las personas juzgadoras van a ser electas por el pueblo. Punto. Que si esta elección no resultó lo suficientemente exitosa, ya sabemos por qué. Primero, porque es un primer proceso. Segundo, porque se nos vino encima pues todo el poder mediático. Y pesan, no tanto, cada vez menos. Sí, cada vez menos, pero pesan. Ahora, es un buen punto para agarrar el proceso, digamos, ya fuimos a las urnas. Ya nos enfrentamos a la boleta, ya la vimos, a las boletas. A las boletas. Ya las vimos todos, agarramos el plumón, ya sabemos los colores y el tema de los números y quién sabe qué. O sea, ya hicimos esa parte. Ya vimos cómo se comportó el INE, ya vimos cómo se comportaron. Yo no esperaba otra cosa, honestamente, de la prensa mexicana. Es mezquina y es como es. O sea, está bien. Bueno, Y es la que se corrupta. beneficia del Poder Judicial y actual. es la que, por supuesto, sobre todo las televisoras. Claro. Entonces, podemos hacer ya una especie de corte a estas alturas y decir, a ver, hay cosas perfectibles. Habrá quien lo haga de manera profesional. Obviamente, ¿no? Lo hará seguramente el Ejecutivo, el mismo Legislativo tiene cosas que aprender y que mover. Ya el Poder Judicial ya no espero nada, pero digamos que sí va a haber un momento de gran reflexión. ¿Dónde, Alina, empezarías tú la corrección a este proceso? ¿En dónde irías? Aquí esta parte, a mí no me gustó esto y es perfectible por esto. Yo creo que podría ser mejor si lo hacemos así. Bueno, yo creo que en la parte más técnica es indudable, ¿no?, que hubo un obstáculo para las personas adultas mayores, ¿no?, una boleta nada amigable, nada accesible para personas con discapacidad, ¿no? Era muy difícil también pedagógicamente tratar de mostrar qué estaba ocurriendo en esa boleta, ¿no?, los colores, demás. Entiendo que fue la versión un poco más didáctica que se encontró, creo que se puede mejorar totalmente. El tema del acceso a la información, no basta con nombres, no basta con currículums, necesitamos saber sus sentencias, del lado de quién están los jueces, ¿no? Eso era pues un trabajo de investigación, ¿no? Y bueno, quienes estamos un poco más familiarizados, te metes a ciertas plataformas, no basta con ir a Google, te metes a ver, a veces, pues también es cierto que pues esta misma prensa corporativa nos hizo mucho el trabajo, porque de repente era como estos son los comunistas, ¿no?, por los que no hay que votar, y estos son los que nos mandó el divino, ¿no? Entonces, digamos, ese proceso de análisis creo que podría mejorarse también con el tema de las plataformas. Pero también a mí me parece que hace falta todavía más en el sentido de lo que implica la justicia social, el cómo nos sentimos interpelados e interpeladas por este proceso electoral. No es solamente una boleta, no es solamente depositar 6, 9 boletas, las boletas que fuesen, sino el sentido radical de la democracia que se está construyendo y la que queremos, ¿no? El pensar que esta boleta, este voto, va a repercutir directamente en tus derechos laborales, en tus derechos como mujer, en tus derechos como pueblo originario. A mí me parece que eso todavía hace falta un poco más. Y bueno, y eso pasa también por la radicalidad también de una democracia que cada vez discuta más, que no le tenga miedo al debate, que tenga claridad al momento de saber a qué nos estamos enfrentando, que se den estos debates públicamente, ¿no?, de quién es el juez, el que va a otorgar justicia de la manera que nosotros y nosotras queremos y quién no, ¿no? O sea, porque de repente creo que al perder en el horizonte esos debates, de repente empezamos a perderlo en ciertas que a mí me parecen pues irresponsabilidades, no quiero decir nimiedades porque no son nimiedades, pero de repente esto de qué se llenan los medios de comunicación, ¿no? De si los acordeones son legales o no son legales. Claro que no se puede, no estamos buscando que la gente obedezca, ¿no? Pero también el momento en que están socializando, están debatiendo, el que mi abuelita me pide ayuda, es decir, hay otra concepción también de la democracia. O de repente culpar, ¿no?, que si es el partido, que si es el Instituto de Formación Política, como si no tuviéramos mucho trabajo que hacer en vez de estar haciendo acordeones, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que desdibujan directamente los grandes debates de la nación. Y ahí, yo creo que ahí me parece que tenemos que seguir insistiendo en encontrar más espacios periodísticos, militantes, en la colonia para las elecciones y las situaciones que se presenten. ¿Qué cambiarías, Pigmenio Ibarra, para la siguiente elección que
es pronto, 2027. Otra elección de juzgadores. La otra mitad. Yo creo que, hablando de comunicación, la primera parte de la campaña del INE era brutalmente tonta. Nos trataron como tontas y tontos. En lugar de tomar un asunto tan serio, con gravedad, y explicarnos. Sí. ¿Qué pasa? Que tenemos que entender como población, como ciudadanos, con el Poder Judicial, o nos las hemos visto, o nos las vamos a ver todas y todos en algún momento de nuestra vida. Sin duda. Todos vamos a terminar frente a un juez laboral, un juez mercantil, un juez familiar, todos. O sea, eso nos compete, es el poder que más nos toca. El que dictamina que tu propiedad la puedas perder, que la herencia de tu padre no la puedes recibir, que las tierras, que los derechos, todo está ahí. Por tanto, decidir quién juzga, quién nos juzga, es de una enorme gravedad e importancia para la vida de todas y todos los ciudadanos. Así debió haberse dicho. Debió haberse dicho cómo se elegían a los jueces. ¿Para qué crear conciencia de la necesidad de salir a votar? Para que la población, por la propaganda del Instituto Nacional Electoral, se sintiera impelida a salir a votar. En cambio, era una propaganda ñoña, Sí, hecha sin seriedad. Sí, sin imaginación también. Es como, siempre quieren dinero, siempre con dinero hacer grandes propagandas. Pues no. No, y la verdad, con un criterio publicitario muy Medianito. muy mediano. Sí, sí. Esto no es de publicidad, esto es de ideas. Esto es de razones, es de inteligencia, es de comunicar al pueblo de México la oportunidad que tiene frente a sí, la conquista, porque hay una cosa muy importante. Se ganó una elección en el 2025 y se ganó la mayoría calificada y hubo un debate parlamentario y eso está en la Constitución. Tal cual. Es un derecho de todas y todos los mexicanos elegir a las personas juzgadoras. No lo dijo con esta claridad el INE. ¿De acuerdo? Y no nos alcanzaba los que queríamos empujar por todos lados. Pues sí. Pues la fuerza, porque teníamos del otro lado a quienes monopolizan los espacios más importantes de los medios, denostando esta gran victoria democrática. Entonces eso yo me metería más que a la boleta a la propiamente. boleta, primero a la comunicación que Sí. te hace moverte. Sí. Que sientas tú que es esencial salir a votar. Y hasta el Ejecutivo tuvo que ir a pelearse para que le permitieran difundir, o sea, Es absurdo. absurdo. Yo creo que hay más. Nosotros, sin embargo, tú mismo estás demandado por no sé qué, por Pues sí, por una candidata a ministra, por decir que la sociedad tiene derecho a saber cuál es su trayectoria y con quién y a qué sí. intereses representa. Pensé que por comunista. Qué barbaridad. Pues qué emoción tenerlos aquí, de verdad. Les agradecemos mucho que hayan tomado un tiempo en un día tan importante como el día de hoy, que se hayan sustraído de todo lo que seguramente traen ahorita. Pero pueden seguirle si quieren, así que todos tienen buenas horas del día. Sí. Unas varias. Muchísimas gracias. Gracias. Alina Gracias Duarte, a ustedes. Epigmenio Ibarra. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes, vamos a regresar. Tenemos muy buen programa, de verdad, ¿eh? Todavía Pues no nomás ve. termina. Ve, nada más. Pues, les dijimos.